Muy buenas noches, estimados doctores. Reciban un cordial saludo a nombre de nuestra institución, la Academia Nacional de Derecho, Actualización y Perfeccionamiento Profesional, ANDAP. El día de hoy vamos a continuar con el desarrollo de nuestro diplomado especializado en delitos de corrupción de funcionarios, delito de crimen organizado, tráfico ilícito de drogas y el proceso de extinción de dominio. Asimismo, la sesión que nos convoca el día de hoy es nuestra quinta sesión, que vamos a desarrollar el tema de delitos de patrocinio ilegal, confusión y el rol de las fiscalías anticorrupción. El mismo que estará a cargo por el doctor Absalón Cabrera Rodríguez, quien, pues, como pueden advertir, estimados doctores, el doctor tiene una amplia experiencia en derecho penal, derecho civil, y a la fecha que se viene desempeñando como juez especializado penal titular en el tercer juzgado de investigación preparatoria de Cajamarca. Bien, estimados doctores, para que la sesión del día de hoy sea de manera activa, pueden realizar sus consultas en el caja de comentarios en el chat, o en su defecto también pueden habilitar, se les pueden alzar el icono de la mano, se les va a habilitar el micrófono a cada participante que desee formular su pregunta o consulta con referente al tema que se va a abordar el día de hoy. Bien, estimados doctores, también se les pide estricto respeto a nuestro ponente, a los organizadores del evento académico, a todos nuestros participantes quienes se vienen conectando en nuestra plataforma Zoom y a nuestros participantes que nos están viendo a través de nuestro Facebook Live de ANDAP. Bien, estimado doctor, le doy el uso de la palabra para dar desarrollo a la sesión del día de hoy. Muchas gracias. Bien. ¿Sí me escuchan? Sí, doctor, sí se logra escuchar perfecto. Bien, quisiera que ponga la siguiente diapositiva, por favor. Doctor, usted está compartiendo su pantalla. Ah, ya, listo. Entonces yo soy el que domino acá este tema. Sí, doctor. Listo. Muy bien. Quiero empezar leyendo este pequeño párrafo que lo he sacado de este libro, La historia de la corrupción en el Perú. Y reza de la siguiente manera: la lucha contra la corrupción se fatiga. Tiene ciclos. Los corruptos retroceden, ceden, se repliegan, pero eventualmente van regresando. Sus armas nunca son las del enfrentamiento real. Es de nuevo el pantano que va envolviendo poco a poco. Ahora estamos en un momento en el que, de acuerdo con el patrón histórico, ellos, los corruptos, ya deberían haber retomado el control. No lo han logrado, pero sí han recobrado algo del terreno que habrían perdido. Una de las cosas que hacen, por ejemplo, es atacar a quienes investigan y acusarlos de ser lo que ellos son, entre otros trucos que han aprendido a lo largo de la historia. Con ello, quiero saludarlos y agradecer a esta institución que ha tenido a bien invitarme a hacer esta pequeña disertación sobre justamente este tema que está en boga actualmente en todas, creo, las sociedades de Latinoamérica. Estamos sufriendo, en realidad, un tema muy fuerte referente a la corrupción en nuestro país. Nosotros, desde que, creo, nos levantamos o amanece el día hasta que terminamos la jornada laboral, estamos escuchando temas referidos a la corrupción desde los más altos niveles hasta las esferas, por supuesto, más pequeñas. Y por eso es que es tan importante este tema de el rol del Estado frente a el combate de la corrupción. Y vamos a empezar señalando el rol de las fiscalías especializadas en los delitos de corrupción de funcionarios. Ustedes saben que la Constitución otorga pues al Ministerio Público
la facultad exclusiva de ser el titular de la acción penal. Es decir, es el persecutor del delito. Y hasta hace poco no existía una fiscalía especializada en combatir este flagelo social que le hace tanto mal a nuestra patria. La corrupción, quizás quienes no hacemos un análisis profundo, pensaríamos que no generaría un mayor daño, pero en realidad la corrupción no permite el desarrollo de un país y genera brechas cada vez más inalcanzables. Y por eso es que el Perú ha adoptado, pues, recién a partir del año 2000, acciones concretas para combatir este flagelo tan grande. Y es por eso que se crearon las fiscalías anticorrupción. Recién, el 10 de noviembre del año 2000, mediante la resolución de la Fiscalía de la Nación 20-2000-MP-FN. Estamos hablando de prácticamente 23 años de vida de estas fiscalías y creo que en gran medida han dado frutos porque si de algo nos tenemos que sentir orgullosos es de que en el país de alguna manera la justicia ha cambiado y ha cambiado para bien, porque antes era casi imposible procesar, juzgar a los funcionarios del más alto nivel de nuestro país. Hoy, por ejemplo, se están juzgando a presidentes, a ministros, a jueces supremos, entre otros funcionarios. A renglón seguido habrá que señalar, pues, que las fiscalías especializadas en delitos de corrupción de funcionarios se encargan, por supuesto, de investigar delitos específicos según el Código Penal, abordando algunos casos conexos como lo previsto en la Ley 29.574. Y por supuesto, hoy podemos señalar que estas fiscalías anticorrupción, en determinados casos, eh, tienen competencia nacional y en otros hay, por supuesto, en cada distrito judicial, hay, por supuesto, fiscalías especializadas en delitos de corrupción de funcionarios. Como parte de el dato histórico, habrá que señalar pues que las fiscalías especializadas en delitos de corrupción han sido creadas mediante las resoluciones de Junta de Fiscales Supremos número 01-2011, 024-2011 y 053-2011. ¿Y cuál es el rol específico, la competencia material de estas fiscalías especializadas? Indudablemente, estas fiscalías son parte del subsistema anticorrupción y son las que investigan y, por supuesto, llevan a juzgamiento todos aquellos delitos que se enmarquen en las secciones segunda, tercera y cuarta del artículo 382 al 401 del capítulo 2 del título 18º del libro segundo del Código Penal. Entonces, es claro que estas fiscalías tienen pues por objeto realizar todas las acciones de investigación
referente a delitos o acciones ilícitas cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio, por supuesto, de sus funciones. En específico, nosotros vamos a tratar el delito de concusión y el delito de patrocinio ilegal. El delito de concusión está previsto en el artículo 382 del Código Penal, el cual en su descripción típica señala que el funcionario o servidor público que abusando de su cargo obliga o induce a una persona a dar o prometer indebidamente para sí o para otro un bien o un beneficio patrimonial, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 2 ni mayor de 8 años e inhabilitación según corresponda, conforme a los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36, y con 180 a 365 días multa. Corresponderá entonces entender ahora la configuración o la tipicidad objetiva y subjetiva de este delito. ¿Qué se pretende proteger con esta figura penal, con este tipo penal? ¿No? Lo que se pretende proteger es el regular funcionamiento, el prestigio, la buena reputación de la administración pública. Busca, por supuesto, proteger la corrección y probidad de los funcionarios o servidores que ejercen funciones en la administración. En otras palabras, considera, por ejemplo, el señor Portocarrero Hidalgo, ¿no?, que se cuida el normal funcionamiento de la administración pública, evitando abusos de funcionarios o servidores públicos mediante los cuales obligan a una persona a que entregue a él o a terceros cosas no debidas. Como conclusión de esto, vamos a señalar que indudablemente lo que se protege es el adecuado funcionamiento de la administración pública, su reputación, su prestigio, ¿no? De tal manera que sus funcionarios actúen siempre, pues, dentro de la corrección, con probidad, con decencia, con honestidad. Y por supuesto, esto es vital, esto es necesario para que una sociedad pueda, pues, desarrollarse. Acto seguido habrá que preguntarse, pues, ¿quién puede ser sujeto activo de este delito? Este es un delito que requiere, pues, de la gente una calidad especial. Es decir, cualquier persona no podría ser sujeto activo de este delito. Entonces, habrá que señalar que sujeto activo de este delito será, pues, el funcionario, el empleado, servidor público en ejercicio. Habrá que precisar también que será también sujeto activo el funcionario que, habiendo cesado de sus funciones, continúa ejerciendo el cargo de funcionario o servidor. Esto es conocido como funcionario o servidor de facto. Hay que precisar que es una condición indispensable para que se configure este delito, que el funcionario, el empleado, servidor público, al momento de cometer el hecho típico, debe hallarse necesariamente ejerciendo el cargo de manera formal y material. También habrá que señalar que el sujeto activo de este delito puede ser incluso un funcionario o un servidor público que haya sido nombrado de forma irregular, o como lo que ya he señalado, el funcionario que, habiendo cesado, continúa ejerciendo al no haber sido reemplazado. Hay que señalar además que no hay que confundir aquí el ejercicio del cargo con el título formal del mismo,
que resulta del interés para el funcionario de facto que ha perdido el título formal, pero sigue ejerciendo de manera material el cargo. En cuanto a la autoría en este tipo de delitos, hay que decir que la autoría puede ser directa o mediata. Además, hay que señalar que la posibilidad de coautoría en este tipo de delitos es poco probable de que ocurra, pues esta figura penal no ha sido construida como un delito específico de infracción del deber, sino tiene una autoría amplia para el sujeto público que se vale justamente del cargo en una suerte de prevalimiento. Hay que señalar aquí que nuestra ley penal solo hace mención al cargo. Y consideramos que esta, esta, esta mención es correcta a efectos de justamente no dificultar la interpretación, la aplicación de esta norma penal, de este tipo penal. En ese sentido, hay que señalar que el servidor puede que no ocupe un cargo, sin embargo, también puede hacer valer su calidad de sujeto público y abusar de ella para cometer delito. El sujeto pasivo de este delito será necesariamente la administración pública, es decir, el Estado. Quien se ve defraudado es necesariamente el Estado a través de sus diferentes, por supuesto, instituciones. El agraviado necesariamente tiene que ser una persona natural o jurídica o un colectivo social, que es contra quien se dirige de forma directa la acción, ¿no? En cuanto ya a la conducta misma, este tipo penal señala que el sujeto activo no solo debe tener la calidad de funcionario o servidor público, sino que fundamentalmente la conducta típica exigida es realizar el abuso del cargo de forma explícita o encubierta. Ello implica que al momento de los hechos, pues, se efectúe un mal uso del cargo que ha sido otorgado, es decir, el funcionario público utiliza justamente el cargo de forma indebida, de una forma no ajustada a derecho, no reglada por la ley para conseguir fines justamente ilícitos, fines que no están cobijados dentro de la actuación normal o regular del funcionario público. Y cuando abusa de este cargo, cuando hace uso indebido de este cargo, lo hace a través de dos formas, ¿no? Obligando o induciendo. Obligando y induciendo, ¿para qué? Para que le otorguen, por supuesto, un beneficio económico, que puede ser para él o para un tercero. En cuanto a la modalidad de obligar, debe ser entendida como ejercer violencia de baja intensidad, amenaza o presión sobre una persona, de forma que altere el proceso formativo de su voluntad y lleve a adoptar una acción, una omisión diversa de aquella otra que habría realizado, y que en el caso del delito de concusión se concreta en el dar o prometer un bien o un beneficio económico. Hay que tener bien en claro este tema aquí cuando señalamos la modalidad de obligar. En realidad,
es una violencia de baja intensidad que desde nuestro concepto siempre tendrá que ser pues mediante una coacción, mediante una intimidación, una amenaza, pero me permito recordar que esto tiene que no anular de alguna manera la voluntad del sujeto pasivo. Se ha señalado en ese sentido que esta modalidad de obligar puede desarrollarse mediante una coacción física, una imposición o forzamiento sobre la persona, sin llegar al nivel de violencia física requerida, por ejemplo, por el delito de extorsión, como a través de una coacción o presión psicológica o moral, amenaza, intimidación, que quiebran la voluntad del agraviado. Remarco entonces que esta violencia de baja intensidad, si bien es cierto, puede tener incidencia en el proceso formativo de la voluntad del agraviado, pero no es tanta como para anular su voluntad. Pero sin duda es un constreñimiento a que se realice una determinada actuación. Entonces, habrá que señalar que esta modalidad se configura cuando el agente o funcionario, servidor público, abusando del cargo que ejerce en la administración pública, obliga a una persona a dar o prometer indebidamente para sí o para un tercero un bien o beneficio patrimonial. Esto, por ejemplo, ocurre cuando un fiscal llama al padre de un joven y le indica que su hijo se ha metido en un semejante problema, ha cometido un acto ilícito grave, y si es que no quiere que vaya a la cárcel, que le otorgue tanto o tanta cantidad de dinero, ¿no? Entonces, necesariamente, aquí el funcionario público, justamente abusando de su cargo, está obligando prácticamente a una persona a darle un beneficio económico no autorizado. También tenemos aquí la modalidad por inducir. Inducir es hacer uso por parte del sujeto público de la persuasión, el convencimiento, la apariencia, haciendo uso de estratagemas, falsedades, engaños o silencios que tengan la suficiente fuerza para formar o determinar la voluntad de la víctima a efectos de que éste dé o prometa dar el bien o beneficio patrimonial, teniendo como presupuesto el abuso del cargo. Entonces, aquí ya no hay, digamos, una intimación, una amenaza, una coacción directa hacia el agraviado, sino lo que existe aquí es una persuasión, ¿no? Una suerte de apariencia, de convencimiento, incluso el agente trata de convencerlo al sujeto pasivo de que él está actuando de la mejor manera y dándole, por supuesto, la mano, eh, compartiendo con él sus preocupaciones, sus intereses, etcétera, ¿no? Entonces, esto, por supuesto, se diferencia totalmente de la modalidad de obligar, porque en la modalidad de obligar ahí consideramos una manifestación de voluntad directa de la gente
para hacer que el sujeto pasivo entregue este beneficio patrimonial para él o para un tercero. Antolicey señala, por ejemplo, que el significado de la inducción es más amplio que el constreñimiento, comprendiendo todo comportamiento no violento que tenga por resultado determinar a la víctima a una conducta dada. Y está comprendido, dice, por ejemplo, por el engaño, ya sea de forma más grave, estratagema, sea en la modalidad de simple mentira, como en el caso del particular a quien se induce a pagar una sobretasa porque el funcionario, contrariamente a la verdad, ha afirmado que es debida. Esto nos reafirma, pues, que la inducción es sin duda un comportamiento no violento y que tiene que ver esencialmente con persuadir al sujeto pasivo de que pueda entregar la ventaja económica, pese a que no estaría, por supuesto, amparada por ley y que tiene como presupuesto el abuso del cargo, ¿no? Esta segunda modalidad se configura cuando el agente, siempre funcionario o servidor público, en uso de sus funciones públicas, estimula, induce o provoca a su eventual víctima para que él le dé o prometa dar un futuro bien o beneficio patrimonial indebido. Por supuesto que esta conducta tiene una finalidad y es que el sujeto pasivo entregue, dé o prometa indebidamente un bien o beneficio patrimonial. Esto, por supuesto, es consecuencia del ejercicio abusivo del cargo que se manifiesta en obligar o inducir a la víctima justamente a entregar esta ventaja económica. Entregar implica, pues, valga la redundancia, la entrega inmediata, la entrega material a favor del agente o de un tercero, un beneficio patrimonial, una ventaja económica, que puede ser dinero, puede ser algún bien mueble o incluso un bien inmueble, ¿no? El dar o prometer es sin duda una expectativa de que se obtendrá a futuro esta ventaja económica indebida. ¿Quién es el destinatario de esta ventaja, de este beneficio económico indebido? Sin duda que el destinatario del bien o del beneficio patrimonial indebido que entrega o promete la víctima será el propio agente o funcionario o servidor público o, en su caso, puede ser un tercero. Esto está probado en la experiencia que generalmente el funcionario público pues se cuida mucho de no tener ninguna vinculación con algún hecho ilícito. Y por eso es que en la gran mayoría de casos sucede que participa pues un tercero, ¿no? A quien se le entrega esta ventaja económica indebida. En cuanto al aspecto subjetivo de este delito, hay que señalar que aquí se debe verificar, pues, que en la conducta analizada
la concurrencia de los elementos objetivos y subjetivos de la tipicidad deben estar presente y que el operador jurídico verificará además si concurre alguna causal de justificación como las previstas en el artículo 20 del Código Penal. Además, se analizará si el agente al momento de exteriorizar su conducta de concusión conocía la antijuricidad de su conducta. En cuanto a la consumación y tentativa, hay que señalar que en la modalidad de obligar o inducir a dar, se consuma en el instante en el que la víctima se desprende del bien o del beneficio patrimonial y le entrega al agente o a un tercero tal beneficio o tal ventaja económica. En cuanto a la modalidad de obligar o inducir a prometer, se consume en el momento en que la víctima se compromete a entregar en un futuro inmediato el bien o beneficio patrimonial a favor del agente o de un tercero. En cuanto al delito de patrocinio ilegal, este está previsto en el artículo 385 del Código Penal y su descripción típica es la siguiente: el que valiéndose de su calidad de funcionario o servidor público, patrocina intereses de particulares ante la administración pública, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 2 años o con prestación de servicio comunitario de 20 a 40 jornadas. El verbo rector aquí es patrocinar y en su significado más común es el de defender, abogar. En otras palabras, pues el funcionario público que actúa como si fuese abogado, cuidando, haciendo la defensa de un interés privado ante la administración pública. El bien jurídico protegido en este tipo de delitos es el correcto ejercicio de las funciones y servicios públicos para garantizar justamente que los poderes del Estado, que los poderes que el Estado otorga a sus agentes, no se empleen para favorecer intereses de particulares. Mancini señala, por ejemplo, que el objeto de la tutela penal es el interés del normal funcionamiento y prestigio de la administración pública. Muñoz Conde señala que se requiere conseguir la imparcialidad de la administración, castigando a los sujetos públicos cuando abusen de su situación para. En cuanto al comportamiento típico, tenemos acá 2 aspectos a considerar. El funcionario que, justamente valiéndose de su calidad de funcionario o servidor público, patrocina intereses particulares ante la administración pública. La norma penal establece necesariamente que el agente de este delito tiene que ser un funcionario o servidor público y que justamente se castiga el aprovechamiento de su calidad funcional por parte de este sujeto público. En tanto, coloca esta calidad especial, este encargo o este cargo a disposición de intereses particulares. Así se señala que justamente el agente, conocedor de su condición especial, utiliza tendenciosamente o abusa de sus calidades en el orden social para privilegiar a sus favorecidos, los cuales tienen que ser necesariamente particulares. Es necesario también precisar que, según Martínez Guamán, considera que el tipo penal establece en el sentido de que el agente se aproveche de su calidad de funcionario público, donde la calidad no se entiende por la sola condición formal, sino en su sentido integral y dinámico.
Cuando la norma penal habla de patrocinar intereses de particulares ante la administración pública, significa pues que hay una gestión, una promoción, un favorecimiento, una defensa, ¿no? Sin que esto implique defensa en un pleito judicial. Entonces, podemos concluir que cuando la norma penal se refiere a patrocinar, es en realidad referirse pues a defender, promocionar, auspiciar justamente intereses particulares. El interés particular hace referencia directa a todo aquello que pueda ser pretendido por una persona que no pertenezca a la administración pública. La condición de particular no depende de si la persona es un funcionario público o es una persona ajena a la administración pública, sino que está en función directa de la relación que ella tiene con el sector de la administración pública en el que se le va a favorecer. En cuanto a la tipicidad subjetiva de este delito, indudablemente el sujeto debe actuar dolosamente, es decir, conociendo y teniendo conciencia de hallarse impedido de patrocinar intereses de particulares. El dolo que se requiere aquí es de naturaleza directa y abarca en su contenido conocer el agente que se está prevaliendo de su calidad funcional para coaccionar en sectores de la administración pública. Entonces, vamos a hacer aquí un breve repaso sobre estos delitos y vamos a señalar que en cuanto al delito de concusión, necesariamente el agente tiene que ser un servidor o funcionario público. Este servidor tiene que estar necesariamente en el ejercicio de un cargo, pese a que pueda haber sido cesado o pese a que pueda haber sido nombrado de forma irregular, pero remarco, necesariamente el funcionario tiene que encontrarse en el ejercicio del cargo. E indudablemente este funcionario tiene que abusar del cargo, es decir, tiene que hacer un ejercicio indebido del cargo, porque generalmente las funciones regulares, lícitas, normales de los funcionarios públicos están previstas en las normas de la materia. Pero cuando se sale de esto, justamente se hace un ejercicio abusivo. Y este ejercicio abusivo tiene como finalidad obligar o inducir a que una determinada persona, sea esta natural o jurídica, entregue un beneficio patrimonial o prometa un beneficio patrimonial. Cuando el sujeto público obliga al sujeto pasivo, quiere decir pues que lo intimida, lo coacciona, lo amenaza, de tal manera que lo constriñe a entregar o prometer algo, a tomar esa decisión de querer entregar, o perdón, a tomar esa decisión de entregar o prometer algo. De tal manera que si él hubiera estado en plena libertad, seguramente no hubiera tomado esa decisión. Pero sin embargo,
por esta amenaza, por esta intimidación, el sujeto finalmente decide entregar este beneficio, o el sujeto público puede, como sucede también en una gran mayoría de casos, persuadir al sujeto pasivo para que le entregue o prometa este beneficio patrimonial. En muchos casos, este beneficio lo recibe directamente, o esta ventaja patrimonial lo recibe directamente el, el, el sujeto público, el agente del delito, y en otros muchos casos, indudablemente, se valen de otras personas para que esta ventaja, este beneficio económico sea entregado, ¿no? Como por ejemplo de familiares, de amigos, etcétera. En cuanto al delito de patrocinio ilegal, nuevamente hay que señalar que estamos hablando de un funcionario o servidor público, que será el agente del delito, ¿no? Y este funcionario o servidor público va a defender en sentido estricto intereses particulares ante la administración pública. Es decir, va a fungir como un abogado de estos intereses particulares. Por supuesto, esto afecta desde ya la imparcialidad con la que debe actuar la administración pública ante estos asuntos, ante las solicitudes que hacen los administrados, ¿no? Y en las que indudablemente debe primar siempre un criterio de igualdad. De lo contrario, estamos pues afectando principios rectores que rigen la función pública, que rigen el desempeño de los funcionarios públicos. Bien, ahora vamos a revisar un poco aquí. Un momento, por favor, para compartir unas nuevas diapositivas. Doctor, solo con lo dejar de compartir. Ya estamos. Ya pueden ver, ¿no? Sí, sí, doctor. Ya, ahora vamos a revisar un poco este tema de esto. ¿Cómo es que han ido emitiendo las decisiones los diferentes órganos jurisdiccionales de nuestro país en relación a estos delitos? Estos delitos que por supuesto son graves y que se ven a cada momento en nuestro país. Sobre todo estos delitos de concusión en los que autoridades, funcionarios públicos solicitan pues ventajas económicas, generalmente dinero, ¿no? Sin perjuicio de que puedan ser otros bienes. Y por supuesto, también el delito de patrocinio ilegal en el que se ven también comprometidos muchos funcionarios públicos que se alejan de este deber de imparcialidad
y comienzan a defender, a promocionar, a auspiciar ciertos intereses particulares, por supuesto, ¿no? Entonces, en cuanto al delito de concusión, por ejemplo, la Corte Suprema en el recurso de nulidad número 956-2011 Ucayali, ha señalado que en este tipo de delitos se exige que el funcionario servidor público abuse de su cargo y obligue o induzca a una persona a dar o prometer indebidamente para sí o para otro un beneficio patrimonial. Además, ha señalado que la estructura típica del artículo 382 del Código Penal se advierte que se trata de un delito especial que exige determinada cualidad del agente, lo que conlleva establecer que la esfera de los autores está limitada y que en este caso solo funcionarios públicos. Siendo así, toda persona que no sea funcionario o servidor público no tendrá la calidad de agente de este delito y por lo tanto no se le podrá atribuir este ilícito penal. Entonces, debe quedar claro, y estoy seguro que así es, que el agente de este delito solo puede ser un funcionario o un servidor público. La Corte Suprema también ha señalado en el recurso de nulidad número 304-2010 Lima que en el delito de concusión, para su configuración se necesita pues el abuso del cargo, obligar o inducir a una persona a dar o prometer, y que el objeto de la concusión siempre será un bien o un beneficio, y el destinatario puede ser directamente el agente del delito o puede ser otra persona. Es decir, puede ser una tercera persona finalmente el destinatario de el bien o del beneficio económico que se ha entregado o prometido. Luego, la Corte Suprema en el recurso de nulidad número 1601 de 2016 Guaura ha señalado que el delito de concusión requiere que el abuso del cargo incida sobre la voluntad del sujeto, ejerciendo violencia sobre la víctima para doblegar su voluntad de tal modo que acceda a sus ilegítimas pretensiones. Así, la Corte Suprema señala que el delito de concusión requiere, primero, que el sujeto activo tenga la calidad de funcionario público, pero esta calidad no es formal, sino funcional. Esto es en el ejercicio de actos inherentes a su competencia. Segundo, que el funcionario haga abuso de su cargo, es decir, efectúe un mal uso de la calidad que ha sido otorgada o ejercer el cargo de forma contraria a la encomendada. Y que este abuso del cargo incida sobre la voluntad del sujeto, viciando la misma, convirtiéndose en un constreñimiento o en una inducción, es decir, conlleva el uso de violencia, la que es ejercida sobre la víctima para doblegar su voluntad, de tal modo que acceda a sus ilegítimas pretensiones. Ustedes pueden verificar que aquí la Corte Suprema un poco que contraría la posición que hemos señalado, porque señala que el sujeto activo debe tener la calidad de funcionario público, en eso está plenamente aceptado, pero que esta calidad no es formal, dice, sino funcional.
Esto es en el ejercicio de actos inherentes a su competencia. Si ustedes observan este tema, podrían darse cuenta de que eh, eh, la Corte Suprema está orientando a que el sujeto público, el sujeto activo, podría cometer este delito siempre y cuando abuse del cargo en relación directa de las competencias funcionales que tiene. Es decir, si el sujeto público abusa del cargo, pero no tendría incidencia directa con las competencias, con las funciones que le han sido asignadas, no cometería el delito. Es decir, la Corte Suprema está haciendo una diferenciación aquí donde la norma penal material no ha hecho diferenciación, porque la norma penal material solo se refiere al cargo, el que abusa del cargo. Bueno, y finalmente señala aquí pues que la violencia tiene que incidir justamente en la voluntad del sujeto pasivo, ¿no? Viciando la misma. Es decir, si tú amenazas, intimidas a una persona con algún mal para él o para algún familiar, indudablemente la voluntad de alguna manera está viciada. Y por supuesto, esto lleva bajo ese miedo, ese temor, a doblegar su voluntad, de tal modo que accede a estas pretensiones ilegítimas. Pero es importante conocer cuáles son los criterios de la Corte Suprema a lo largo de, por supuesto, estos últimos años. Luego, la Corte Suprema, en el recurso de nulidad número 1058-2012 Lima, ha señalado lo siguiente, que la encausada en su condición de secretaria no tenía la influencia sobre los trabajadores del despacho congresal aludido para obligarlos a tal ilegal desprendimiento, entregar parte de su sueldo para que se destine o derive al pago de remuneraciones a terceras personas que no mantenían vínculo laboral con la administración pública, de forma tal que la misma procesada no tenía el dominio del hecho y no pudo haber concretado el iter crímenes del tipo penal hasta su consumación, por ostentar el nivel de secretaria de la excongresista, quien era la que ejercía la presión a los mencionados trabajadores por ser la titular del despacho. Es decir, la Corte Suprema ha señalado que, por ejemplo, una secretaria, ¿no? Quien solo cumple órdenes de su jefe, de su inmediato superior, no tendría por qué responder por este delito. ¿Por qué? Porque no es la persona que ejercía la presión, no es la persona que hacía el acto de constreñimiento. Y que eso, por supuesto, por ejemplo, en este caso, lo realizaba directamente un congresista. Y esto, por supuesto, tiene pleno asidero. No podemos nosotros sostener válidamente que quien no ha ejercido de manera directa violencia en el sentido de obligarla o de persuadirla en el sentido de inducirla, sea el autor de este delito. Entonces, por lo menos hasta aquí nos parece correcta
o en esta jurisprudencia de la Corte Suprema nos parece correcta la actuación o la decisión que se ha tomado. En el recurso de nulidad número 1433-2007, Madre de Dios, la Corte Suprema ha absuelto al procesado por el delito de concusión, en tanto advirtió a su superior que existía del riesgo de figurar en dos planillas de pago y que el eventual doble pago efectuado constituye una situación extrapenal. Señala la Corte Suprema acá lo siguiente, que el funcionario acusado no desarrolló un comportamiento compatible con una supuesta voluntad de cobrar dos veces y por ende obtener beneficio porque de lo contrario no hubiera enviado una carta a su superior donde dio cuenta de su designación como director de administración del hospital, advirtiendo que por haberse desempeñado antes como técnico administrativo en la dirección regional, existía el riesgo de figurar en dos planillas de pago, anotando que si ello ocurría, tal situación no sería de su responsabilidad. Además, si hubiera ejercido amenaza o presión sobre la jefa de remuneraciones del hospital, sería ilógico que después haga de conocimiento de la probable duplicidad de pago. Y señala finalmente que el eventual doble pago efectuado constituye una situación extrapenal que debe resolverse administrativamente mediante los descuentos a que hubiere lugar. Efectivamente, consideramos que esta decisión de la Corte Suprema también es correcta, en tanto el agente del delito primero pues tendría que abusar del cargo y obligar o inducir a alguien a que justamente le entregue esta ventaja económica, este beneficio económico. Y aquí no se advierte que haya abusado del cargo. Por el contrario, se advierte que ha hecho eh, un ejercicio regular del mismo, incluso ha dado cuenta de que no se debería efectuar este doble pago por las designaciones en estos cargos que ha tenido, es decir, ha actuado con lealtad, con veracidad el funcionario público y no se evidencia pues de ninguna manera que se haya desplegado el comportamiento típico. Luego, la Corte Suprema, en el recurso de nulidad número 163/2007, Lima, señala que el funcionario municipal que cobra dinero a meretrices para no clausurar locales dedicados a la prostitución comete delito de concusión. Señala así la Corte Suprema que se ha acreditado que el funcionario municipal encausado solicitó a algunas de las prostitutas la entrega de dinero a fin de no clausurar los locales donde dichas féminas ejercían el meretricio clandestino. Además, se señala que está probado con videos que el encausado cobraba dinero a varias meretrices para dejarlas ejercer la prostitución, lo que se deduce en especial de la expresión que soltó el encausado en dicha grabación: te voy a cuidar tu departamento, voy a cuidar que no te tumben, pero me tienes que pagar 1.500 soles para que no cierren tu local. Finalmente señala que el hecho que el informe municipal no hallara responsabilidad en el encausado no prueba la irrelevancia penal de los hechos incriminados, en tanto aquel no es el órgano competente para establecer la responsabilidad penal de una persona por la comisión del delito de concusión. Entonces, aquí hay este comportamiento típico, ¿no? El funcionario municipal, justamente, que abusando de su cargo, ¿no? Es decir, haciendo un ejercicio abusivo, es decir, fuera de los parámetros que establece la normatividad, en este caso, obliga, ¿no? Intimida a determinadas personas, amenaza a determinadas personas
en este caso las prostitutas, a fin de que le entreguen una ventaja patrimonial justamente para no clausurar el lugar, el inmueble, el establecimiento donde vendrían ejerciendo el meretricio. Y debe quedar claro que lo que se castiga es el actuar irregular del funcionario público. Luego tenemos el recurso de nulidad número 1900-2009, Huancavelica. Aquí la Corte Suprema ha señalado que el funcionario que abusa de su cargo para obligar a una proveedora a que le entregue indebidamente una suma de dinero comete el delito de concusión y no el de peculado. El monto dinerario le corresponde a un particular y no al Estado. Señala aquí la Corte Suprema que el dinero que recibió el imputado, 950 nuevos soles, correspondía por los honorarios que contractualmente había cobrado. Por lo que tal acto de disposición implica un desprendimiento del dinero teóricamente le correspondía a ella y no a los fondos públicos, razón por la cual es de estimar que no se configuran los presupuestos de la descripción típica del artículo 387 del Código Penal, porque dicho dispositivo legal exige, entre otros supuestos, que los fondos o caudales materia de la apropiación pertenezcan al Estado. Lo que sí se acredita es el delito de concusión, pues el funcionario acusado abusó de su cargo para obligar a una proveedora a entregarle indebidamente una suma de dinero. El encausado le giró un cheque por 1.300 nuevos soles con la condición de que la proveedora le entregue 950 soles. Lo resaltante de esta jurisprudencia es en realidad que, por supuesto, la ventaja patrimonial, el beneficio económico que se entrega o se promete, tiene que ser pues de el particular, es decir, de la persona natural o jurídica a quien esto justamente se lo está obligando o induciendo a dar la misma. Y con razón, la Corte Suprema señala en esta jurisprudencia que se habría cometido el delito de concusión. Luego, la Corte Suprema señala en cuanto al concurso aparente de delitos de chantaje y concusión lo siguiente. La sentencia recurrida condena al acusado por los delitos contra el patrimonio, chantaje y contra la administración pública, concusión. En síntesis, la imputación radica en el hecho de haber buscado al agraviado en su centro de trabajo y en su domicilio a fin de solicitarle dinero para que no asiente la denuncia correspondiente por el delito de violación sexual en agravio de la hija del menor de OCF, que se precisó que esta conducta es típica porque se subsumió en los delitos de chantaje y concusión, haciendo la distinción que el primer tipo penal es porque a cambio de una ventaja económica se comprometió a no asentar la denuncia de la que ya tenía conocimiento. Y el segundo es porque le solicitó dinero a cambio de no asentar la denuncia, lo que involucró falta a sus deberes funcionales. Que no obstante ello, es de advertir que en este caso se plantea un concurso aparente de delitos, chantaje y concusión, en el que se debe proceder conforme al principio de especialidad, pues lo contrario sería transgredir el principio de no contradicción de los actos procesales, porque un mismo hecho no puede ser calificado jurídicamente en dos tipos penales distintos. Se señala finalmente
que esta conducta debe subsumirse en lo que prescribe el artículo 382 del Código Penal, en tanto lo que se habría afectado pues es el desenvolvimiento regular de la actividad del Estado dentro de las reglas de dignidad, probidad y eficiencia. Entonces, esto es importante para que justamente se tenga conocimiento de que en este concurso aparente entre los delitos de chantaje y confusión, en realidad es solo eso, un concurso aparente, y en base al principio de especialidad habrá pues que decantarnos por sostener de que la conducta debería enmarcarse únicamente en lo que prescribe el artículo 382 del Código Penal. Justamente teniendo en cuenta que el sujeto activo aquí es un funcionario público que justamente ha abusado del cargo y ha obligado, ha intimidado, amenazado a una persona X con el fin de incluso hacer una omisión a sus funciones y se le pueda otorgar una ventaja económica. Luego, en el recurso de nulidad número 4553-2008, Lima, en cuanto a la inaplicación de la duplicidad del plazo de prescripción en el delito de concusión, señala la Corte Suprema que es pertinente enfatizar que el artículo 80 del Código Penal vigente, en su última parte, establece que cuando el delito es cometido por funcionarios servidores públicos contra el patrimonio del Estado, debiendo entenderse como bien jurídico propio, el plazo de prescripción se duplica, que en tal sentido es de precisar que en el delito de concusión, el bien jurídico protegido es el normal orden y legal desenvolvimiento de la función de los órganos del Estado. Pero de ninguna manera se puede afirmar que con la consumación del ilícito penal, el patrimonio general del Estado sufra desmedro alguno, por lo que en la última parte del artículo en mención, por cuanto dichos ilícitos penales no afectan directamente dicho patrimonio, y que no resulta de aplicación al presente caso. Es decir, esto por supuesto es una decisión, consideramos, correcta de la Corte Suprema y por supuesto de necesario y obligatorio conocimiento, es decir, en el delito de concusión no se afecta el patrimonio del Estado, sino se afecta el patrimonio de una persona particular, que puede ser una persona natural, una persona jurídica, un colectivo social, pero el patrimonio del Estado no se afecta. Por lo tanto, esto de la duplicidad de plazos por afectación justamente del patrimonio del Estado no sería de aplicación al caso concreto. Bien, esto ha sido un repaso de algunas jurisprudencias, las que hemos considerado más importantes en cuanto al delito de concusión. Ahora vamos a ver algunas jurisprudencias sobre el delito de patrocinio ilegal. Así, la Corte Suprema en la casación 226-2012 Lima ha señalado que en el delito de patrocinio ilegal, la condición de particular no depende si la persona es funcionario público o es una persona ajena a la administración pública. Y vamos a leer el párrafo correspondiente para que se entienda. El segundo elemento normativo a interpretar es el patrocinio de intereses particulares. La acción de patrocinar implica todo lo que permita la mejora de una determinada situación jurídica, la cual puede expresarse en el asesoramiento, en la defensa. Dentro de los actos de asesoramiento se encuentran todas aquellas conductas que impliquen un consejo de cualquier índole para mejorar la posición de una persona o una situación. Es importante resaltar que el consejo emitido implica una opinión directa y concreta sobre una acción a tomar que redunde en interés del particular ante la administración pública.
La defensa, acto de patrocinio por excelencia, implica que el sujeto activo haga suya la causa y trate de que la postura asumida prevalezca frente a otras posibles posturas, para lo cual abogará por la misma de forma necesariamente directa. El patrocinio al que se refiere este artículo tiene una inmediata conexión con un interés de un particular ante la administración pública. Por interés del particular se hace referencia directa de todo aquello que pueda ser pretendido por una persona que no pertenezca a la administración pública. La condición de particular no depende de si la persona es un funcionario público, es una persona ajena a la administración pública, sino que está en función directa de la relación que ella tiene con el sector de la administración pública en el que se le va a favorecer. En este sentido, el sujeto activo puede pretender obtener información sobre un proceso de adjudicaciones del Estado, la compra de papel para dependencias del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, para un funcionario público, un ejecutor coactivo de una municipalidad provincial que tiene una empresa proveedora, para lo cual se vale de su cargo, que es para que esta información especial le sea dada por la persona encargada del proceso. En este caso, aparentemente no podría presentarse un patrocinio de intereses de particular, pues se trata de un funcionario público. Sin embargo, esta interpretación no es correcta, pues acorde a lo antes expresado, el favorecido es en relación al subsector, la administración pública, un particular, pues no tiene ningún tipo de injerencia en él. Por lo que pese a ser un funcionario público de cara a esta operación, es considerado un particular, pues carece de relación directa con el sector de la administración pública en donde es favorecido. Entonces, esto es una ilustración clara de que hay que tener muy en cuenta el interés particular, al margen de la calidad de la gente, es decir, de si es un funcionario o servidor público, lo que no implica que no pueda tener intereses particulares, como bien ha hecho saber esta jurisprudencia. En el recurso de nulidad número 3304-2011 Lima, señala la Corte Suprema que, tratándose de patrocinio ilegal de intereses particulares y tráfico de influencias, no corresponde aplicar el efecto de duplicidad del plazo de prescripción. Señala la Corte Suprema que la duplicidad de plazo de prescripción que establece el artículo 80 del Código Penal exige no solamente que el sujeto activo sea un agente público, funcionario o servidor público, sino adicionalmente que exista cierta vinculación con el patrimonio del Estado. Esto es, que goce del ejercicio real o potencial de actos de administración, custodia o percepción sobre los bienes estatales objeto del delito. Por otro lado, los bienes jurídicos que se tutelan en los delitos instruidos, patrocinio ilegal de intereses particulares y tráfico de influencias son ajenos al patrimonio público, por lo que, al no configurarse el supuesto contenido en el último párrafo del artículo 80 del Código Penal, no corresponde aplicar el efecto de duplicidad del plazo de prescripción. Esto, una vez más, tiene que ver pues con la afectación directa del patrimonio del Estado, siendo que el patrimonio del Estado no es el directamente perjudicado. Con esta figura legal, la Corte Suprema señala que no corresponde la duplicidad del plazo de prescripción. Luego, en el expediente número 6315-97 Lima, se señala que una carta de recomendación por sí misma no reúne las características de tipicidad exigidas por el artículo 385 del Código Penal, pues dicho tipo penal requiere que el sujeto activo del delito patrocine intereses de particulares ante la administración pública, entendiéndose ello como el asesoramiento o defensa
traducidos en diversidad de actos que denoten una intervención directa y concreta en favor de intereses particulares que el funcionario o servidor efectúe. Luego, en el expediente número 21 slash 2011-06-1826 JRP02, se ha señalado que en este delito de patrocinio ilegal, el bien jurídico protegido de manera general es el normal y recto desenvolvimiento de la administración pública, en tanto que el bien jurídico protegido específico lo constituye el prestigio, la imparcialidad y el decoro de la administración pública, tratando que los poderes e investiduras que ésta otorga a sus funcionarios y servidores públicos no sean empleados para generar posiciones de ventaja y privilegios a usar indebidamente en perjuicio de los demás ciudadanos que no cuentan con tal apoyo, así como también procurando el normal desempeño de funciones imparcial y libre de presiones de otros funcionarios. La protección del bien jurídico tutelado en esta norma penal concuerda con los lineamientos establecidos en la Convención Interamericana de Lucha contra la Corrupción, en vigencia desde el 4 de julio del año 1997. Este instrumento normativo internacional forma parte del derecho nacional conforme a lo previsto en el artículo 55 de la Constitución Política del Estado. La citada norma señala que la corrupción socava la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia, así como contra el desarrollo integral de los pueblos. Señala además que la democracia representativa exige combatir toda forma de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas, así como los actos de corrupción específicamente vinculados con tal ejercicio, y que es responsabilidad de los estados la erradicación de la impunidad, los cuales deben hacer todos los esfuerzos para sancionar y erradicar la corrupción en ejercicio de las funciones públicas. Entonces, aquí se ha remarcado de forma correcta, consideramos cuál es el bien jurídico a proteger en esta figura delictiva. Luego, en el expediente 021-2011, se ha señalado que el verbo rector patrocinar se refiere a actos de defender, representar o interceder por sí mismos o por intermedio de terceros. Esto es, se exige la verificación de actos concretos de manera personal o a través de cualquier medio, un tercero, por teléfono, mediante un escrito, que implique una intervención, no siendo suficiente el simple asesoramiento sin intervención ante la administración pública. No se refiere al simple consejo, ilustración ni parecer, sino al acto de defender, favorecer, apoyar, amparar, gestionar, representar o interceder. El verbo rector patrocinar es sinónimo de defender, asesorar o la acción de abogar, litigar. Y que el patrocinio puede ser formal o explícito, además puede ser gratuito o remunerado. No interesa que se haga para conseguir un provecho patrimonial para sí mismo o para un tercero, por lo que es indiferente cualquier tipo de beneficio, como también resulta irrelevante el resultado positivo o negativo del patrocinio. Esto es lo que ha señalado este antecedente jurisprudencial sobre lo que se debe entender por patrocinar. Además, es importante remarcar sobre el mismo que no importa si es que en realidad se tuvo un efecto positivo
sobre este acto. Además, no importa si fue remunerado o gratuito, pues no son exigencias que señale el tipo penal. Sobre los intereses de particulares ante la administración pública, se ha señalado que se refiere al patrocinio de intereses particulares, personas naturales o personas jurídicas privadas, ante cualquier estamento de la administración pública. Importa abogar, gestionar los intereses de los particulares ante la administración para obtener a favor de estos situaciones ventajosas en una situación determinada. Conducción que puede acontecer en los diversos niveles de la administración pública, sea en el ámbito judicial, legislativo, gubernamental, etc. Se ha señalado así que los funcionarios y servidores públicos han de guiar su actuación según la esfera axiológica al asumir la investidura pública, tienen el deber de servir a la comunidad. Por tanto, el funcionario o servidor público encargado de una determinada labor solo debe tomar en cuenta los intereses generales para que la administración funcione con eficiencia, dejando de lado cualquier interés subalterno tendiente a distorsionar la tarea pública. Por ello es que se penaliza esta conducta que superpone los intereses de los privados sobre los estatales. Este tipo penal no diferencia la licitud o ilicitud del interés del patrocinado, pues es suficiente que el funcionario o servidor haga mal uso de su calidad para patrocinar intereses particulares, estando impedido a ello por ética funcional, decoro y expresas prohibiciones o incompatibilidades. De aquí habrá que remarcar, pues, que este patrocinio ilegal justamente castiga la conducta de abogar por un interés particular por estar justamente rompiendo el principio de imparcialidad, de equidad, de corrección. Y personalmente considero no es que los intereses particulares estén sobre los intereses estatales, o en todo caso los estatales sobre los intereses particulares, sino que lo que se rompe es justamente este proceso justo, este proceso igualitario en el que los particulares recurren a la administración pública para obtener de ella algún acto que en situaciones regulares, indudablemente, no generaría ninguna irregularidad, pero cuando el funcionario público indudablemente, digamos, sesga su actuación, apoya de forma indebida, ¿no? A uno de estos, indudablemente, que se ha quebrantado, pues, el correcto funcionamiento de la administración pública. Además, hay que señalar que este tipo penal tampoco exige una concertación con el patrocinado, con el funcionario ante el cual se patrocina el interés particular. El funcionario cumple el tipo incluso patrocinando un interés por propia cuenta sin que el particular se lo haya solicitado o lo hayan acordado previamente. En este último caso, la responsabilidad penal como partícipe del particular patrocinado queda descartada. En cuanto a los alcances de la expresión valiéndose de su calidad de funcionario servidor público, se ha señalado
que el hecho punible se configura si el patrocinio de intereses de particulares ante la administración pública se efectúa por el agente valiéndose de su calidad de funcionario o servidor público. Según la doctrina, valerse del cargo implica hacer prevalecer la condición especial de funcionario o servidor público. El sujeto activo abusa del cargo público que ostenta, utiliza su condición especial, sus calidades en el orden social, tendencioso o abusivamente para privilegiar a particulares. Los actos de patrocinio indebido por efectuarse ante la administración pública deben estar dirigidos hacia otro funcionario o servidor público que eventualmente tiene dentro de sus atribuciones o funciones resolver algún asunto o conflicto del particular a quien pretende ayudar el sujeto activo. Lo que interesa es que la conducta del funcionario se dirija a otro funcionario buscando influir en este de alguna manera. Valerse de la calidad de funcionario distingue la simple intervención del patrocinio ilícito, pues no es lo mismo que el funcionario vaya a preguntar a la mesa de partes de cualquier repartición del Estado a que se presente usando su calidad de funcionario público para directa o indirectamente conseguir presionar sobre los demás funcionarios. El funcionario se aprovecha de su calidad de tal para tener acceso y eventualmente influir o presionar a otros funcionarios. Lo que se criminaliza es el aprovechamiento de la calidad poseída por el funcionario servidor público. Valerse del cargo es hacer prevalecer la calidad e investidura poseída, privilegios y posicionamiento, jerarquía, rango, relaciones, a la interpretación efectuada por este aspecto. El colegiado considera que también valerse del cargo implica presentarse en su condición de funcionario servidor público para obtener facilidades, ventajas en los trámites ante la administración pública y los procesos judiciales. Bien, entonces hasta aquí hemos hecho pues un repaso de lo que la Corte Suprema y algunas cortes superiores han emitido como jurisprudencia, consideramos importante a saber para justamente enfocar los casos que se presenten de forma adecuada, ya sea como jueces, fiscales o abogados de la defensa. Con ello, he concluido esta pequeña disertación, agradeciéndoles, por supuesto, por su paciencia y esperando, pues, que haya servido o sirva a cada uno de ustedes para que en el desempeño de sus funciones puedan hacerlo, por supuesto, con mayor solvencia cada día. Muchas gracias. Bien, doctor Absalón, muchas gracias por la excelente disertación, bastante dinámico y dado cuenta que ha abarcado lo que es la parte del el marco teórico y lo que es la jurisprudencia. Bien, estimados doctores, algún participante que desea formular su pregunta, por favor, puede alzar el icono de la mano, se le va a habilitar el micrófono para todos. Bien, doctor, la sesión ha sido bastante clara para nuestros colegas. Espero que les sirva a aquellos que vienen trabajando en las fiscalías especializadas en las fiscalías anticorrupción o aquellos colegas que vienen ejerciendo la defensa, ¿no? De manera privada. Bien, doctor, agradecemos por su participación y estaremos contando con su participación en nuestros próximos eventos académicos. Muy buenas noches, doctor, y que tenga un excelente fin de semana. Saludos, doctor. Muchas gracias. Hasta luego. Cuídense. Bien, Gracias a todos. Hasta luego. gracias, doctor. Bien, estimados doctores, agradecerles por su participación.
Esperamos contar con su presencia en nuestros próximos eventos académicos. El día de mañana vamos a continuar con un curso de Derecho de Proceso de Alimentos y la siguiente sesión ya estaremos retomando nuevamente las sesiones de nuestros diplomados. Ya se vienen nuevos diplomados en Derecho Administrativo, Derecho de Familia, lo que es el derecho penitenciario. Cualquier duda que tengan, estimados doctores, me lo pueden hacer saber para poder absolverlas con respecto a la certificación de los cursos o de los diplomados.